Gracias a Dios que en su misericordia nos permite ver un nuevo día. Es un privilegio poder saludarles y desearles muchas bendiciones en este día, martes 7 de abril del año 2020. Los invito a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 3 al verso número 12 en la Biblia de las Américas. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Nuestra gran salvación. Este pasaje de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12, es como un hermoso lienzo de nuestra salvación. Los invito a que juntos indaguemos y admiremos cada una de las piezas descritas que conforman la salvación de Dios. Hoy únicamente vamos a ver que nuestra salvación de principio a fin es obra de nuestro trino Dios. Nuestro Padre Celestial es quien diseñó el plan de salvación, dispensa u otorga la salvación y protege a los salvados. En el versículo número 3, el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre. Muestra entonces que el Padre es el que diseñó el plan de salvación, y por eso la alabanza a Dios el Padre. En 1 Timoteo, el capítulo 1 y versículo número 9, 2 Timoteo 1, 9, el apóstol Pablo dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, resaltando que Dios el Padre es quien diseñó el plan de salvación, pero además es también quien dispensa la salvación. Por eso es que el versículo número 3 en su segunda parte dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces resalta esta característica de Dios de misericordia, porque estábamos en una situación de muertos espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados, y no podíamos hacer nada. Así que Dios tuvo que venir al rescate con su misericordia. Entonces la misericordia de Dios es la fuente de nuestra salvación, es la manera como Él otorga la salvación. Pero luego en el versículo 5 revela el apóstol Pedro
que los salvados son guardados por el poder de Dios cuando dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces se resalta el poder de Dios a través del cual los salvados son protegidos para obtener la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el artífice, el ejecutor de nuestra salvación. En los versículos 3 y 11 se señalan esos aspectos. Por ejemplo, al final del verso 3 va a decir por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el verso número 11 va a decir escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Note eso. Y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces está hablando de la persona de Cristo, de sus sufrimientos. La resurrección de Jesucristo de los muertos se señala aquí, pero previamente a la resurrección de Jesucristo tuvieron que venir los sufrimientos de Cristo. Y los sufrimientos de Cristo podríamos señalarlos desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, pero más específicamente los tiempos o la semana de la pasión de Cristo, que culminó con su muerte en la cruz del Calvario. Pero Pedro va a decirnos aquí que la resurrección de Cristo marcaría el inicio de las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Así que la resurrección ya es una de las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo, pero nuestra salvación también es una de esas glorias que vienen tras la muerte y los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo provee instrucción y poder a los mensajeros de la salvación. El versículo 12 lo resalta. A estos, en este caso los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ven eso? Entonces está hablando de mensajeros aquí. Los mensajeros son los instrumentos humanos que predican el Evangelio. Ahora, al menos hay dos tipos de mensajeros que identificamos en el verso número 12. Por un lado están los profetas que se mencionan en el versículo número 10 de manera clara. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Noten entonces, profetas. Pero luego en el verso número 12 también se habla de los apóstoles de Cristo que nos legaron el Nuevo Testamento. Por eso va a decir en el verso número 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Note, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quiénes eran? Los apóstoles de Cristo, a los que Cristo les ofreció en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15 y número 16, que les enviaría el Espíritu Santo, quien les revelaría la verdad. Y entonces esa verdad nos fue legada a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo proveyó instrucción a los profetas acerca del Salvador y del tiempo de la salvación. Y el Espíritu Santo imparte el poder para predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta entonces cómo nuestro trino Dios está plenamente involucrado en la salvación de nuestras vidas? Nuestra gran salvación es grande, grandiosa, porque es obra de nuestro gran trino Dios. Apreciemos nuestra salvación y vivamos de acuerdo con ella, agradando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.